El control biológico de plagas es parte del manejo integrado de plagas y se refiere al uso de medios biológicos para el control de plagas. Actualmente se utilizan en el control de plagas insectos, hongos entomopatógenos, bacterias, nemátodos y ácaros que actúan sobre las plagas, parasitándolas, depredándolas o causando enfermedades en los insectos plaga. Los controladores biológicos existen de forma natural en el medio ambiente, asociándolos a las plagas que afectan diversos cultivos, pero sus poblaciones son mucho menos numerosas que la de las plagas, pues son más afectados cuando se aplican insecticidas. Así que para suplir esta descompensación, en los últimos años se han desarrollado técnicas de crianzas masivas de insectos y hongos en laboratorio. Actualmente existen más de 120 laboratorios dedicados a la producción de biocontroladores de distintas especies, los cuales son liberados en los cultivos utilizando métodos de fácil manipulación para los agricultores. Entrevista realizada en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, INIA en el estado Barinas. En la agricultura, uno de los principales limitantes que tienen todos los cultivos son la presencia tanto de insectos plagas como enfermedades, porque ellos pueden limitar en gran medida, ¿verdad?, tanto la calidad como la cantidad de la cosecha. Entonces, existe una serie de mecanismos que nos van a permitir controlar todos estos microorganismos. Como ya sabemos, está el control químico, que es mediante hongos en casos de fungicidas, insecticidas en casos de insectos, pero todos sabemos las consecuencias y limitantes que tienen este tipo de productos, ¿verdad?, tanto en el costo como en el daño ambiental, que son altamente contaminantes para la salud pública. Hay otros tipos de controladores, ¿verdad?, de control, que puede ser control genético, que es el que más se está utilizando ahora, que es ir seleccionando materiales que tengan resistencia genética tanto a plagas como enfermedades, ¿verdad?, ¿qué quiere decir eso? Que sean tolerables. Y de un tiempo para acá, ¿verdad?, con la cuestión esta de que salvemos al planeta, al ambiente, se ha venido dando más fuerza y más énfasis a los controladores biológicos. ¿Qué son los controladores biológicos? Es decir, es un tipo de control de un organismo vivo que te va a controlar a otro, ¿verdad? Existen entomopatógenos, que son los que te van a controlar insectos. Existen hongos, como el caso de Trichoderma, que te controlan a otros hongos, ¿verdad? ¿Y por qué surge esto? Porque hay la necesidad de encontrar mecanismos que eleven la productividad en el campo, y entonces hemos impulsado la búsqueda de estrategias para el control de plagas y enfermedades agrícolas que sean alternativas eficientes para el control químico, y además que impliquen bajar el riesgo ambiental y sanitario sin arriesgar la salud humana. Por eso es que se está desarrollando todo esto. Entonces, fíjate, en la actualidad, ¿verdad?, existen ciertos microorganismos. Tenemos el caso de Bacillus thuringiensis, que es un entomopatógeno, ¿verdad?, que es una bacteria. Y entonces es utilizado en los cultivos de maíz, hortalizas y granos. Tenemos otro que es el Baubelia bassiana. Este es un hongo entomopatógeno capaz de enfermar y causar la muerte a numerosas especies de insectos. Tenemos otro microorganismo que es el Metarrhizium anisofilaris. Este es otro hongo, ¿verdad?, que también es utilizado como un biocontrolador. Y aquí, en el caso específico de nosotros, de INIA Barinas, nosotros hemos estado trabajando más con un hongo que se llama Trichoderma arsiana. Ese es un hongo que controla a otros hongos, pero especialmente los hongos del suelo. Caso de Rhizostonia solani, Sclerotium prolix, se ha probado también con Phytophthora. Pero ¿cuál es la base de estos controles? En el caso del Trichoderma, ¿verdad?, todos sabemos que este tiene que ser un control preventivo, porque como este es un hongo, nosotros tenemos que aplicarlo antes de que nosotros vayamos a sembrar o al momento de la siembra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle ventaja al Trichoderma para que colonice
el suelo. Y cuando ya tú siembres el cultivo y estén los hongos patógenos, este hongo va a ser capaz de controlar al hongo patogénico. Se dice que puede ser por micoparasitismo, por antibiosis. Otra de las cosas que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Que como un microorganismo vivo, cuando tú lo vayas a aplicar, tiene que ser en un terreno que esté con suficiente humedad, porque si no, se va a desecar el microorganismo. Y otra, que tiene que ser aplicado ya sea en horas de la mañana o en horas de la tarde, para evitar las mayores horas de insolación. Nosotros aquí preferimos que sea en horas de la tardecita, después de las 5, porque entonces van a venir todas las horas de la noche y le van a permitir que el hongo esté. Entrevista realizada en el INSAI, en el estado Barinas. Buenos días. Estamos en el laboratorio de producción de biofertilizantes Batalla Sentinel, ubicado en el municipio de Barinas, en el estado Barinas. Es un laboratorio que pertenece al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, INSAI. Nosotros en esta área producimos biofertilizantes a base de bacterias que fijan nitrógeno y solubilizan fósforo que esté presente en el suelo. Las bacterias con las que trabajamos es Azotobacter procoro y Bacillus megaterium de vida libre, y las que hacen simbiosis con las leguminosas tenemos Rhizobio. Nuestros productos son Rhizofos, que es la combinación de Rhizobio con Bacillus megaterium, que es el solubilizador de fósforo. Bradyrhizobio, que es una bacteria también de simbiosis con la soya, son fijadores de nitrógeno. Azotobacter, para fijador de nitrógeno, se utiliza en todos los cultivos del sector leguminosa. Tenemos el solubilizador de fósforo, Bacillus megaterium, también en todos los cultivos. Tenemos Rhizobio, tenemos una cepa específica para carabota y otras para frijol. Bueno, muchas gracias, ingeniero Luis Guillén, por su información. En el laboratorio a nivel nacional, entre los 29 complejos de biocontroladores y el complejo de biofertilizantes. Específicamente el laboratorio de biocontroladores, que es se encarga de 2 líneas de producción. Una de las líneas es la línea de los entomófagos, otra es la línea de los entomopatógenos. Entre la línea de los entomófagos se producen insectos benéficos, como por ejemplo crisopas, que son insectos de cuerpo, maripositas, ¿verdad? Que son capaces de controlar insectos de cuerpos blandos, como por ejemplo escamas, mosca blanca, áfidos, trifos. Entre los parasitoides, que es otro entomófago, tenemos el tricograma. El tricograma es específico para controlar huevos de larvas o huevos de mariposa en la fase de huevo. Este insecto lo que evita es que esos huevos eclosionen y salgan las larvas, que las larvas son las que causan daño a los cultivos, son las que deponen. Entonces este parasitoide lo que hace es que coloca sus huevos dentro del huevo del insecto plaga, y allí al emerger ese huevo, lo que van a salir es parasitoides, van a salir tricogramas en vez de salir los gusanos, que son los que causan daño a los cultivos. Esa es una de las líneas de producción de los biocontroladores. Entre la otra línea de producción tenemos los entomopatógenos. Específicamente los entomopatógenos son hongos, bacterias y virus, que son específicos para controlar algunos insectos plagas, algunos hongos patógenos del suelo. Cada uno cumple una función muy específica en el campo. Actualmente, a nivel de este laboratorio, estamos produciendo 3 líneas. Entre tenemos la línea de Bacillus thuringiensis, tenemos la línea de Lecanicilium lecanii y tenemos la línea de Metarrhizium anisopleae. Sin embargo, estamos también vendiendo Tricoderma, que esta línea viene del estado Trujillo. Entre la línea de Bacillus thuringiensis, esa es una bacteria que actúa por ingestión, es específica para controlar insectos
de larvas, gusano, la fase de gusano de los insectos plagas. Es decir, que esta bacteria tiene que ser consumida por el gusano para poder ejercer su efecto de control. En el caso del Lecanicilium lecanii, es un hongo entomopatógeno, él es específico para controlar insectos de cuerpos blandos, insectos plagas de cuerpos blandos, como por ejemplo moscas blancas, áfidos, trix, también algunas escamas blandas, algunas arañas rojas. Y actualmente en la zona alta de aquí del estado Barinas, en la parte del municipio Bolívar, se está controlando la roya del café por hiperparasitismo, está actuando. Ha sido muy bien utilizado por los productores de café allá en la zona alta. En el caso de Metarrhizium rhizopleae, es otro hongo entomopatógeno. Este hongo es capaz de controlar, a diferencia del Lecanicilium, este hongo es capaz de controlar insectos de cuerpos duros, como por ejemplo algunos coleópteros, la candelilla de la caña de azúcar, es específico para controlar la candelilla de la caña de azúcar. Algunos chinches, en el cultivo por lo menos del arroz ha sido muy utilizado, en algunos frutales, como en el caso de la parchita, pero es específico para controlar el chinche patón. También se puede utilizar en algunas fases de larva, pero en los estadios más avanzados. Allí, como ya la larva está próxima a pasar a pupa, entonces ahí es la fase donde él puede actuar como controlador. Y en el caso de tricoderma, este hongo no lo producimos a nivel de laboratorio, sin embargo, como te dije, se está vendiendo actualmente. Este hongo es específico para controlar enfermedades del suelo, controla una gran gama de hongos del suelo. Aparte de eso, tiene otros mecanismos de acción, como por ejemplo es capaz de activa el mecanismo de resistencia de las plantas, estimula el sistema radicular de las plantas, tiene muchos mecanismos benéficos de acción con lo que respecta a la planta, aparte de que es hiperparasita, enfermedades del suelo, hongos del suelo. No sé qué más te puedo decir. Si tienes alguna pregunta te la puedo responder. La importancia de estos biocontroladores para el suelo. Bueno, en el caso para el suelo, como te estoy diciendo, para el suelo tenemos el puro tricoderma, porque el tricoderma actúa a nivel del suelo, controlando esos hongos del suelo, aparte de que estimula, lo que te estoy diciendo, estimula muchos mecanismos de la planta que se haga más resistente ante el ataque de enfermedades, a que active su mecanismo de defensa, a que estimule el sistema radicular. Y estos hongos pues son, en el caso de tricoderma es importante porque no contaminan el suelo, ¿verdad? Son hongos, son benéficos, no es un controlador químico, a diferencia de los productos químicos, ¿verdad?, que causan daño al suelo, van deteriorando el suelo. No, a diferencia de estos hongos y de estas bacterias, pues no contaminan el ambiente, no se presentan residuos tóxicos en los frutos, porque ellos actúan específicamente en el insecto que va a controlar, en el caso de los hongos y las bacterias que controlan insectos. Y se mantienen residuales en el ambiente, pero es para controlar los insectos plagas que existen en los cultivos, no es para causar daño.